Hola niños, ¿cómo están? Me imagino que bien. Me imagino que cuidándose de todo lo que está pasando y esperando que este tiempo pase rápido para volver a vernos y poder ya entrar de una a este nuevo año escolar que fue muy cortito en la primera parte, ya solo 2 semanas. Por esa razón yo les preparé este pequeño PowerPoint con la finalidad de poder eh, prepararlos de alguna u otra manera para la evaluación que vamos a tener de esta unidad, que es una evaluación de carácter formativo. ¿Qué quiere decir que sea formativo? De que eh, no va a tener una nota, no va a ser calificada de 1 a 7, ¿ya? Sino que más bien va a tener nos va a permitir ver y nos va a permitir a ustedes también ver cuánto de todo lo que nosotros hemos presentado eh, lo vamos a poner, vamos a ver y verificar esos conocimientos, ¿ya? Sabemos que es un poco complejo porque la verdad es que cuando no estamos en el aula así presencial en donde nosotros podemos interactuar, hacer preguntas, qué sé yo, obviamente se dificulta más el aprendizaje, pero es lo que pasa ahora y tenemos que estar atentos a la contingencia y poder de alguna manera suplir esas falencias que tenemos en estos momentos y poder hacer la clase a través de estos medios, ¿ya? Así que les voy a mostrar este PowerPoint, ¿ya? Para comenzar a ver estos conceptos básicos. Dentro de este PowerPoint no están ni las líneas paralelas, ni las perpendiculares, ni tampoco los ángulos, porque esas clases ya las hicimos, fueron las primeras clases que vimos. Están sí los conceptos básicos que nos van a permitir trabajar en la evaluación final, que es la elaboración de dos cuerpos geométricos eh, y que vamos a poner en práctica en esta evaluación estos conceptos básicos que hemos aprendido, ¿ya? Así que vamos a ir haciendo un repaso de aquello de nuestro... Hoy, hay que ver, vamos a hacer en este PowerPoint y tenemos acá, vamos a ir a la primera lámina, a la segunda lámina, que corresponde al concepto de polígonos, ¿ya? Recordemos que siempre en las matemáticas el lenguaje ayuda mucho. Recordemos que la palabra poli significa muchos y gonos significa ángulos. Por lo tanto, polígonos significan figuras que tienen muchos ángulos, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice el concepto acá? Figura geométrica plana que está limitada por tres o más rectas y tiene tres o más ángulos y vértices. ¿Por qué tres? Dijimos en clase que desde tres yo podía formar un polígono, una figura cerrada. Con dos lados, con dos líneas, yo no puedo hacer eso, ¿ya? Así que la primera figura que yo puedo formar, el primer polígono, es un triángulo. Y aquí tenemos, ¿verdad? Triángulo, figura que tienen tres ángulos. Ya tenemos aquí este triángulo, tenemos cuadriláteros, hoy aquí no se ve muy bien. En este caso, este cuadrilátero que tenemos acá es un trapecio. También dijimos en clase que cualquier figura que tenga cuatro lados es un cuadrilátero, que esté cerrada con cuatro lados ya es un cuadrilátero. Dentro de esta clasificación entran los cuadrados, los rectángulos, los eh, rombos, romboides, ¿ya? Y tenemos las figuras con cinco lados, el pentágono, penta, recordemos que penta significa cinco, penta como el pentagrama que tiene cinco líneas, el pentagrama de música, cinco líneas para escribir, penta. Y tenemos figuras, vamos a llegar hasta el hexágono, pero de ahí en adelante eh, todas tienen su nombre propio según el lado, según los lados que tenga. ¿Ya? Aquí tenemos el hexágono. Luego vamos a pasar ahora a los cuerpos geométricos. La relación que existe entre una figura y un cuerpo es que los cuerpos, las formas de las caras de los cuerpos son figuras geométricas, ¿ya? Y están presentes en nuestro entorno.
Tenemos, por ejemplo, en este caso el dado que es un cubo. Tenemos acá este prisma que es un ladrillo, o un ladrillo que es un prisma. El cono, de conito de helado. Aquí tenemos un cilindro en esta bebida, esfera, ¿verdad? Nuestra pelotita, y esta vela es una pirámide. ¿Ya? Elementos del entorno. Yo aquí en estos momentos no tengo muchas cosas que mostrarle, pues la verdad es que las cajitas pueden ser, o figuras, ¿verdad? Que tú puedes usar para darte cuenta y marcar estas cajitas y ver qué forma tienen estas cajas, o sea, estas caras. ¿Ya? Luego tenemos la clasificación. Los cuerpos geométricos tienen una clasificación, y esta clasificación se caracteriza porque uno de estos elementos tiene caras planas y los otros elementos tienen una superficie curva que les permite rodar. Si yo tiro mi pelotita, esta pelotita que es una esfera que pertenece a la clasificación de cuerpo redondo, mi pelotita va a rodar. Y tenemos la otra clasificación, que son cuerpos que tienen todas las caras planas. Estos cuerpos se llaman poliedros. Poli, nuevamente vemos el tema del lenguaje. ¿Qué significa poliedros? Poli significa muchos y edro significa caras, por lo tanto los polígonos son cuerpos que tienen muchas caras. Y aquí tenemos nuestro poliedro, ¿ya? Este poliedro que tiene caras planas, y luego tenemos acá nuestro cilindro, que es un cuerpo redondo. En algunas nuevas literaturas se dice que los cuerpos redondos no tienen caras, sino que tienen superficies, ¿ya? Por lo tanto, la superficie de los cuerpos redondos generalmente tiene una superficie, o no generalmente, siempre tiene una superficie curva. Esta superficie curva, como dijimos, les permite rodar. Luego, aquí tenemos poliedros, ¿ves? Los poliedros. Tenemos entonces en estos poliedros las caras, las aristas que es la línea donde se junta una cara con la otra, ¿ya? Esto de acá. Y tenemos los vértices, que son las esquinas o las puntitas que les dicen más comúnmente, ¿ya? De los poliedros. Y una cosa súper importante de saber, de que los poliedros, que dijimos que tenían todas las caras planas, se clasifican también en dos grupos, ¿ya? Que son característicos y son fáciles de distinguir. Uno de ellos son los prismas, que es lo que vemos acá. ¿Cuál es la característica de los prismas? Que tienen dos caras basales donde se apoyan, mira, la de arriba, la de abajo, dos bases. Esa es la característica de los prismas, de estos poliedros. Y sus caras, ahí tiene caras laterales, ¿verdad? Que son paralelogramos, o sea, son cuadriláteros, por decirlo de una forma conocida por ustedes. Y tenemos, luego de esta clasificación, que son los prismas. Recordemos, prisma tienen dos caras basales. Entonces, primero tenemos los poliedros, que son todos los cuerpos geométricos que tienen caras planas y que se dividen en dos. Por un lado tenemos los prismas y por el otro lado tenemos las pirámides. Y las pirámides, a diferencia de los prismas, tienen solamente una cara basal. Acá vemos, aquí tenemos estas caras basales, una sola base. Y las pirámides, además, todas las caras laterales son triangulares. En todas las pirámides es igual.
Todas las pirámides tienen una sola cara basal, tiene las caras laterales que son triangulares y tiene una cúspide como la cúspide de la montaña. ¿Ya? Entonces tenemos, primero, resumen, tenemos poliedros que se dividen en dos grupos, prismas y pirámides. Prismas, dos caras basales, y pirámides, una cara basal. Y vamos a los cuerpos redondos. Cuerpos redondos dijimos que tienen una superficie curva que les permite rodar. Esta es la característica, ¿ya? Y los más conocidos son el cono, la esfera, el cilindro. Y ahora vamos a ir a la evaluación de geometría. Vamos a centrarnos en lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es que esta evaluación tiene que estar de vuelta el 10 de abril, ¿ya? Eso quiere decir que tiene que estar, porque tienen que ustedes elaborar un cuerpo geométrico. Por lo tanto, a partir de esa elaboración, ustedes tienen que completar esta evaluación, que trae también contenidos anteriores que tienen que ver con las líneas paralelas, perpendiculares, con ángulos, etcétera, que se los voy a mostrar. Y la elaboración de dos cuerpos geométricos, que sería un prisma y una pirámide. Y a partir de eso ustedes tienen que hacer un análisis. Como dijimos, esta evaluación va a ser una evaluación formativa, una evaluación que no tiene nota, pero sí que va a mostrar cuántos conceptos ustedes han sido capaces de incorporar en su repertorio, ¿verdad? Y cuántas cosas han aprendido en cuanto a lo que es geometría de cuerpos y figuras, ¿ya? Así que les voy a mostrar inmediatamente esta evaluación. Vamos a ir a lo central. Entonces, bueno, aquí cuando ustedes nos muestren, ¿verdad?, su trabajo terminado, aquí están los correos de las profesoras que hacemos clases en tercero, para que ustedes manden ya sea la guía hecha de manera digital, digamos, escrita en el computador, o si no, hecha a mano, con la fotografía, que también va a ir al correo. Ustedes mandan, completa la guía, la pueden hacer ustedes a mano y la suben y la envían por correo. Y aquí tenemos la fecha, que es el 10 de abril. ¿Y qué va a pasar con la retroalimentación? ¿Cómo yo voy a evaluar esto? ¿Cómo ustedes se van a enterar de su evaluación? ¿Ya? Dice, luego de ser leído y revisado con la pauta de evaluación, se va, bueno, eso es lo que yo les voy a devolver, ¿verdad? Aquí dice, se adjunta al final de esta presentación, cada trabajo será enviado de vuelta con el desempeño logrado, ¿ya? De la misma manera que ustedes me van a enviar su trabajo, de vuelta yo les voy a enviar la evaluación corregida. Y aquí tenemos la primera parte de esta evaluación. Tiene, no sé si se logra ver ahí bien. Ya dice, observa los polígonos. Ahí está. Vamos a achicarlo un poquito para que se logre ver. Ahí sí. Ya. Y se observa los siguientes polígonos y completa los datos que se solicitan en la tabla. Entonces ahí está. Usted completa con los números de lado y el nombre según los lados. Luego tenemos los contenidos que yo ya les había dicho que no estaban dentro del PowerPoint, pero que fueron los primeros que se trabajaron en clase, por lo tanto ustedes ya deberían tener esos contenidos. O repasen su cuaderno y que ahí está todo también. Tenemos entonces un mapa, y de este mapa van a trabajar para reconocer e identificar líneas paralelas y perpendiculares, calles paralelas y calles perpendiculares. Este trabajo también se hizo en clases, tanto en guía como en desafíos. Luego viene triángulos, ¿ya?
Entonces, donde tienen que identificar cuál es equilátero, cuál es isósceles, cuál es escalero. Y ángulos, ¿ya? ¿Cómo se llama el ángulo de 90? ¿Cómo se llama el que mide menos de 90? ¿Cómo se llama el que mide más de 90 y menos de 180? Y así sucesivamente. Tenemos perímetro, que también lo trabajamos en una guía, en un desafío. Perímetro es la suma del contorno de una figura. ¿Cuánto mide los lados de la figura? ¿Ya? El total es el perímetro. Área, que es la superficie, lo que se mide de una superficie de una figura. Recordemos también que la mitad de cada uno de estos cuadraditos que representa el área, al juntarlos formamos un cuadrito, una unidad al cuadrado, ¿ya? Y aquí ustedes tienen que escribir el área. Y después, que está al final, vienen los anexos, que corresponden a las figuras que tú tienes que hacer. En este caso aquí yo les estoy mostrando una pirámide. Y aquí tú tienes que recortar la figura y sin cortar las lengüetas. O sea, las lengüetas se utilizan para poder pegar el cuerpo geométrico. No las puedes cortar. O sea, vas a cortar el contorno para después doblarlo y pegar y formar tu figura. Tenemos la pirámide y tenemos este prisma. ¿Ya? Y a partir de estas dos elaboraciones de cuerpos geométricos, de esta elaboración de estos cuerpos geométricos, tú vas a contestar y vas a completar. ¿Qué vas a completar? Vas a completar. Aquí hay diferencias y semejanzas. ¿En qué se parecen? Entre el cuerpo, o sea, ¿cuál es la semejanza entre una pirámide y un prisma? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí también hay un análisis que tú vas a hacer, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuántos vértices tiene? Y aquí tenemos también lo mismo. Y aquí identificar las caras. Tenemos caras. Aquí tenemos las caras, pero no todas las caras corresponden a este cuerpo, porque hay más caras de la que tiene el cuerpo geométrico, por lo tanto tú tienes que identificar cuántas caras cuadradas tiene este prisma y lo escribes acá. Cuántas caras laterales que son rectangulares y lo escribes ahí. ¿Ya? Bueno, ahí está nuestra evaluación. Y con ese pequeño resumen me voy a despedir de ustedes, esperando que esta etapa pase pronto. Y cualquier consulta la pueden hacer a la plataforma de Edmodo o si no a mi correo, ¿ya? Así que espero su evaluación, la pruebita esta que es para ver cuánto he aprendido, ¿ya? Recuerden, la pueden hacer ya sea a mano, con la fotografía subida y enviada a mi correo, o bien de forma digital, ¿ya? Así que estén muy bien. Adiós.